Hola familia de Reyes y Sacerdotes, como siempre estamos muy contentos y bienvenidos a esta tu casa virtual y contentos porque podemos llegar a través de los medios electrónicos, a través de la virtualidad a sus hogares, a cada uno de ustedes. Así que hoy estamos continuando ya la segunda semana de esta serie llamada Arquitectos Restaurando la Adoración y estamos seguros que en los próximos minutos será un tiempo muy especial. Por eso te animo para que no te vayas a desconectar, para que no te distraigas y por el contrario puedas estar atento a recibir un mensaje, una palabra que estamos convencidos que va a bendecir muchísimo tu vida. Así que presta mucha atención, vamos a estar atentos. Somos RS Online. Hola familia, esta ya es la segunda semana de esta serie llamada Arquitectos Restaurando la Adoración. Hace 8 días comenzamos, como dirían algunos, con pie derecho, dejando una base trascendental para lo que será este resto de mes de mayo, esta serie que de seguro será una gran bendición. Tenemos una intención, hay una intención como siempre, hay un propósito claro con esta serie los días jueves de una manera muy especial, así que te animo muchísimo para que puedas estar atento, para que podamos estar atentos cada 8 días a recibir lo que Dios ha determinado para nosotros. Hay algo claro que podemos comenzar definiendo en esta noche. Lo siguiente, orando sería el eslogan la adoración. Pero, ¿qué es un arquitecto? Vamos a definirlo de una manera clásica, de una manera secular, podríamos decirlo. Un arquitecto, oye bien, es el encargado de proyectar, de diseñar, dirigir la construcción y el mantenimiento de espacios, edificios, ciudades, incorporando estudios técnicos, artísticos y sociales. En otras palabras, cuando hablamos de un arquitecto, estamos hablando evidentemente de una profesión que le permite a aquellas personas que tienen esta serie de talentos, que les gusta esta serie de profesión, tienen un amplio campo para trabajar en ciudades y en diferentes lugares a todo lo que compete la construcción como tal. Podemos decir entonces que solo aquellos, oye bien, que tienen estas habilidades o conocimientos podían hacer todo lo anterior. En otras palabras, entonces, no todo el mundo, podemos decir, es un arquitecto visto desde la profesión como tal. Pero, ¿sabías entonces que desde la perspectiva de la Biblia, oye bien, si bien es cierto, no todo el mundo tiene esta habilidad, hablando desde el punto de vista técnico, hablando desde el punto de vista de la profesión, pero ¿sabías que desde la perspectiva de la Biblia, todos estamos llamados a ser esos arquitectos de Dios? O sea, esos restauradores que podamos, y me encanta esto, ¿sabes? Que podamos contribuir al desarrollo del carácter, la fe y la adoración en nuestra vida y en la de todos aquellos que necesitan realmente todo este concepto. Esa sería de una u otra forma la intención y el propósito mismo de esta serie llamada Arquitectos Restaurando la Adoración. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Hace 8 días comenzamos de una manera muy especial colocando una base y lo titulamos de esta manera, desarrollamos el título de esta manera, universal. Porque todos, sin excepción alguna, estamos llamados justamente por Dios a ser esos arquitectos, esos restauradores que Dios usa no solamente para bendecir nuestra vida, sino también para bendecir la vida de otras personas. Hoy ya entramos un poco más profundo, vamos un poco más allá. Hoy vamos a desarrollar un tema muy especial, antes de. Oye bien, así se titula la prédica, el tema de esta noche, antes de. Y la palabra antes de podemos definirla como un adverbio. ¿Y qué es un adverbio, pastor? Sencillo. Un adverbio es esa parte invariable, me encanta esto, que no se mueve, debe de estar siempre ahí, invariable, de la oración.
que puede al mismo tiempo modificar y complementar el verbo. Pero esa palabra denota, oye bien, antes de denota prioridad en el tiempo o en el espacio. En otras palabras, antes de querer hacer algo, oye bien, o comenzar algo trascendental, cualquier cosa en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, debemos de saber algo muy importante. Debemos de tener claro qué necesitamos, mejor al mismo tiempo, tener en cuenta y revisar, oye bien, revisar de manera meticulosa, de manera minuciosa, de manera previa, para que todo salga bien y dentro del orden establecido. Podemos entonces aclarar que antes de comenzar de emprender cualquier proyecto, cualquier idea, desde el ámbito secular, el ámbito espiritual, como tú quieras, debes de tener en cuenta cosas muy importantes, cosas que de no tenerlas en cuenta, de no tenerlas presente en el momento, pues nos pueden ocasionar la pérdida del mismo, nos pueden ocasionar retrasos, entre otras cosas que no nos gustaría realmente que ocurrieran, y más cuando se trata de emprender cosas que traten de Dios. Si lo vemos entonces desde la perspectiva, te repito, de la Biblia, desde la perspectiva, desde la óptica de Dios, antes de pretender que Dios nos use de manera grande, que podamos ser ejemplo para otros, nosotros debemos de tener en cuenta algo. Antes de todo eso, debemos de restaurar nuestra adoración a Dios. Estamos hablando de arquitectos restaurando la adoración, y antes de todo, antes de que Dios nos use, antes de ser un ejemplo para otras personas, desde el punto de vista espiritual, debemos tener en cuenta algo muy importante. Necesitamos restaurar, oye bien, tú que estás ahí, necesitamos restaurar nuestra adoración a Dios. Necesitamos restaurar esa relación. Y tú podrás decir, pero es que yo tengo una relación con Dios. Sí, la pregunta es, ¿en qué condiciones realmente tienes tú esa relación con Dios? Ayer hablaba con un grupo de personas, con un grupo de hombres que estamos capacitando y trabajando cada 8 días, un grupo de líderes, alrededor de 25, 30 hombres, y les hablaba que si en algún momento, hablándoles un poco de este asunto, si en algún momento piensa en tu casa, como tal, les decía, piensen en su casa. Sé que todos ustedes mantienen su casa organizada, aseada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero piensen en un lugar en donde poco frecuentan, un lugar que poco frecuentan, un lugar en donde poco pasa la escoba, dirían algunos. Pues ese lugar puede ser que tenga algo de polvo, algo de telarañas, esté algo descuidado. Bueno, si trasladamos ese concepto, ese pensamiento sencillo y lo colocamos, lo ubicamos en esa parte espiritual, en ese concepto de adoración que tenemos para Dios, puede ser que tu relación con Dios se vea de esa manera, un poco descuidada. En algunos casos se vea raída, se vea arruinada, en el peor de los casos. Por eso la intención, la motivación de esta serie es que podamos nosotros restaurar esa adoración que tanto Dios desea. La Biblia dice que Dios busca adoradores, y necesitamos entonces convertirnos en esos adoradores que Dios siempre ha estado buscando. Eso de restaurar, eso de antes de, ¿sabías que fue lo mismo que hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estuvo en diferentes escenarios, en diferentes eventos, en diferentes momentos de la historia, pero hubo uno trascendental para ellos. Ellos querían restaurar el templo, pero antes, oye bien, de pretender restaurar el templo, ellos tomaron la decisión de restaurar el altar, es decir, de restaurar el lugar donde había esa conexión con Dios, de restaurar el lugar donde quizás habían esos sacrificios para rendir a Dios. Necesitaban restaurar el lugar donde Dios hablaba a sus vidas, es decir, restaurar esa relación.
Una vez ellos restauraron el altar, entonces tenían la capacidad, tenían el carácter, la madurez de poder restaurar el templo por completo. Pero ellos tomaron una decisión muy sabia. ¿Cuál? La de restaurar primero su relación con Dios, la de restaurar ese altar de adoración. ¿Eres de las personas que tiene en cuenta siempre el antes de para cualquier cosa? Oye bien, ¿eres de esas personas que tiene en cuenta el antes de para emprender, para comenzar, para diseñar cualquier cosa? ¿Tienes en cuenta esos detalles que en ocasiones no se tienen en cuenta y que se necesitan para seguir avanzando? Te pregunto ahora como líder, como creyente, como cristiano, etcétera. ¿Crees que necesitas, oye bien, restaurar? Oye bien, quiero preguntarte eso. ¿Crees que necesitas restaurar tu adoración a Dios antes de seguir avanzando en el proceso? Si estamos hablando de restaurar, estamos hablando de volver a ese momento de adoración que Dios desea ver en nosotros, como creyente, como cristiano, como líder en una iglesia, como líder de nuestra iglesia. ¿Crees que necesitas restaurar tu adoración a Dios? ¿Será que tu adoración a Dios ha caído en algo soso, en algo rutinario? ¿Ha caído como en esa mismicidad? Y quizá ya no sientes lo mismo que antes sentías cuando pretendías y cuando deseabas adorar a Dios. Pues bien, ten en cuenta entonces esto. Debes de restaurar realmente tu adoración. Antes de que ocurran esos milagros a través de tu vida, antes que ocurran tantas cosas, antes que lideres, antes que hagas tantas cosas para Dios y para el ministerio, ten en cuenta y ten muy presente esta palabra, antes de. Vayamos entonces a lo que dice la palabra. Recuerda que estamos trabajando a lo largo de este mes sobre el tema, o mejor, sobre el libro, en el libro de Esdras. Y vamos a hablar de Esdras capítulo 3, verso 1 al 3. En la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera. En el mes de Etanim, oye bien, en el mes de Etanim, los judíos ya se habían instalado en sus pueblos. Así que fueron a reunirse a Jerusalén. Entonces el sacerdote Josué, hijo de Josadat, y los demás sacerdotes comenzaron a construir, oye bien, a construir el altar de Dios, junto con Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus parientes. Hicieron esto para poder ofrecer allí ofrendas para el perdón de los pecados, de acuerdo con las instrucciones que Moisés había dado. Verso 3. A pesar de que tenían miedo de la gente que vivía en ese lugar, en el entorno, colocaron el altar donde había estado antes. Es decir, que ellos estaban restaurando nuevamente el altar. Presentaron a Dios ofrendas por la mañana y por la tarde. El mes séptimo o mes de Etanim era un mes muy especial en el calendario espiritual del pueblo de Israel, pues en ese mes celebraban el día de la expiación, la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos. Una vez ellos llegaron, oye bien, a ese lugar, a Jerusalén, decidieron instalarse. Todos habían asumido un reto, todos habían asumido algo claro en sus vidas y era convertirse en esos arquitectos. Mira esto, ellos decidieron restaurar, oye bien, algo que estaba en ruinas, algo que se había derribado, algo que estaba perdido. Decidieron restaurar el altar. Es decir, todos tomaron esa decisión de poder hacerlo. Pero antes de poder construir el templo, ellos hicieron quizá lo más sabio que tú y yo necesitamos hacer en estos tiempos, y es reconstruir nuevamente esa adoración con Dios. Esa relación que teníamos con Dios, esa relación de poder adorarlo de manera genuina, necesitamos nuevamente volverla a levantar. Ya queda claro, y eso lo vimos hace 8 días, que todos estamos diseñados para convertirnos en esos arquitectos y poder empezar a adorar, poder adorar a Dios. Pero hoy, antes
de poder comenzar a hacer muchas cosas. Te repito, que Dios te use, tener un ministerio, pertenecer a un departamento en tu iglesia, formar un grupo de crecimiento, bueno, tantas cosas. Tú necesitas restaurar tu adoración con Dios. ¿Cómo está esa relación con Él? ¿Cómo está? Te repito, ¿has caído quizás en esa monotonía? ¿O esa adoración es esa adoración como Dios la busca? Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto tiene una connotación bastante amplia cuando hablamos de estos dos conceptos. Note bien que los primeros que se levantaron a reconstruir la adoración fueron las autoridades espirituales y los gobernantes. Es decir, el gobernador para ese entonces, el rey y el sacerdote. Es decir que nosotros como autoridades de la iglesia, y tú podrás decir, eso solamente le compete a los pastores, a los predicadores. No, tú eres una autoridad en la iglesia porque eres un líder, alguien que está enfrente, a cargo de. Tú necesitas entender algo claro, restaurar tu adoración. Porque sí, tú puedes hacer muchas cosas para Dios, oye bien, tú puedes hacer muchas cosas para Dios, puedes moverte de aquí para allá y estar en un ministerio, en un departamento aquí y allá y ser muy productivo. Y eso está bien, quizá es de aplaudir. Pero ten presente algo, que finalmente todo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para Dios. Y la pregunta es, ¿cómo está tu adoración con Dios? ¿Cómo está esa relación? ¿Será que es una relación llena de afanes, llena de situaciones, de cosas que no te permiten poder determinar ese tiempo de calidad para Dios? Me asombra porque las parejas de novio, las parejas de matrimonio, los hogares, bueno, qué sé yo, los hijos, muchas veces nos reclaman a los padres, las esposas, los esposos, etcétera, etcétera, nos reclaman tiempo de calidad. Y hacemos un esfuerzo y sacamos un tiempo de calidad para ellos. La pregunta del millón, ¿tú estás sacando un tiempo diario, no cada 8 días, diario, de calidad con Dios? Pastor, usted no está en mi corazón. Claro, obviamente, yo no estoy en tu corazón, pero Dios sí está. Y por eso, si Dios te está hablando hoy, es porque quiere que afiances esa relación si la tienes. Pero si la dejaste por alguna circunstancia, si tu altar está destruido, si tu altar está caído, si tu altar ha entrado en una monotonía, pues creo que es el momento de levantarlo nuevamente. Es el momento de levantar, de restaurar ese altar, esa adoración al Señor. Edificar el altar primero tenía un gran sacrificio físico para ese momento, pero también espiritual, porque era donde se presentaba, oye bien, el pecado y en donde se tenía un contacto cercano con Dios. Restaurar el altar o esa comunión con Dios era vital para poder llegar feliz al término de la construcción, de la reconstrucción total del templo. Esto es lo primero y lo más importante que tú y yo necesitamos tener en cuenta. Antes de, trabajemos entonces en levantar nuestro altar, en mantenerlo de la manera correcta, en mantenerlo así como, te repito, así como tú mantienes algunos lugares, algunos sectores de tu casa impecables. Bueno, de esa misma manera, con esa misma connotación, con esa misma fuerza, necesitamos mantener nuestra relación con Dios. No puede haber un templo, oye bien, no puede haber un templo sin un altar, pero sí puede existir un altar sin un templo. En pocas palabras, no podemos tener una relación si antes no hay arrepentimiento y no hay una adoración genuina. Tú puedes decir que estás arrepentido y es tu palabra y hay que creer, evidentemente, pero si no hay una restauración, si no hay un arrepentimiento, si no hay una adoración genuina, pues difícilmente vas a poder tener una relación clara con Dios. El paso que debemos de dar todos, sin duda alguna, es de convertirnos en esos arquitectos. Y no estamos hablando desde la profesión misma como tal. Estamos hablando desde el punto de vista espiritual, desde la palabra, desde los principios de Dios. Convertirnos en esos arquitectos, que tengamos la capacidad de restaurar en cada momento nuestra relación, primero
nuestra relación y poder ayudar a otros a que restauren su adoración. Porque muchas veces hablamos y señalamos a otros para que se metan con Dios, para que hagan su devocional, para que oren, para que hagan. La pregunta es, si tú estás motivando a otros a que lo hagan, es porque tú seguramente lo estás haciendo. Es porque tú te estás esforzando para hacerlo. ¿Qué quiero que aprendamos entonces en esta noche? Algo muy especial. Y es lo siguiente. Antes de iniciar, oye bien, cualquier proyecto, y más si es en el área espiritual, primero restaura tu relación con Dios. Así serás exitoso en todo. Quiero leértelo de una manera un poco más tranquila. Antes de iniciar cualquier proyecto, y más si es en el área espiritual, primero restaura tu relación con Dios. Así serás exitoso en todo. Siempre queremos alcanzar el éxito en las cosas, todo, siempre. Creo que es algo que tenemos en mente. Pero te repito, antes de comenzar cualquier cosa, restaura primero tu relación con Dios. Ahora bien, tal vez tú podrás decir, pero es que yo conozco personas exitosas y no tienen ninguna relación con Dios. Es más, ni tan siquiera conocen ese concepto de altar y mucho menos, y son súper exitosos. Yo también los conozco. Pero la pregunta que quiero hacerte ahí en medio de esta frase es, ¿qué significa éxito para ti? Porque sí, en realidad lo son. La pregunta es, ¿para ti qué es éxito entonces? Pues éxito desde la perspectiva humana, desde el concepto humano como tal, es lograr mucho, demasiado. Seguramente en algunas áreas de la vida sin importar las otras. Pero visto desde la palabra, visto desde el concepto mismo de Dios, ser exitoso es tener un equilibrio, de manera integral, si podemos llamarlo de esa manera, en cada una de las áreas. Porque si para ti solamente éxito es solamente tener dinero, fama y poder, entonces tu concepto de éxito es escaso, es limitado. Pero desde la palabra de Dios, ser exitoso es estar bien, es tener un equilibrio, es manejar un concepto ecuánime en cada una de las áreas de nuestra vida. Antes de pretender un equilibrio en todo, necesitas sí o sí, oye bien, restaurar primero nuestra relación y nuestra adoración a Dios. Es fundamental, iglesia, es fundamental. Líder, tú que estás allí, es importante que primero nosotros nos esforcemos por restaurar esa relación con Dios. Cuando tú restaures, cuando comiences a trabajar en esa restauración de tu relación con Dios, entonces verás cómo muchas cosas van a empezar a fluir de una manera sencilla, de una manera clara. Habrán obstáculos seguramente, sí, habrán situaciones que van a querer detener tu avanzada. Pero ten presente que mientras tú estés haciendo bien las cosas para Dios, estés adorando a Dios de la manera correcta, Él mismo se encargará de apartar, de limpiar cualquier impedimento, de cualquier cosa que quiera detener tu avance, que quiera detener tu bendición. Todo aquel que decida restaurar entonces, oye bien, esto es una decisión, todo aquel que decida restaurar entonces su relación con Dios, nunca quedará en vergüenza. Créeme. Porque eso es lo que muchas veces nos han vendido. No, pero ay, vos tan religioso, pero es que, ay, no, pero es que ya no querés hablar sino solamente hablar de Dios. Y mira, todo aquel que decida, te repito, querer restaurar, volver a esa intimidad con Dios, levantar ese altar de adoración a Dios, créeme que nunca, nunca será avergonzado. Y aunque el mundo quiera avergonzarte, quiera burlarse de ti, Dios peleará por ti. Dios se encargará, podemos decir, de espantar, si esa sería la palabra correcta, de correr, de quitar todo impedimento, todo aquello que quiera detener tu proceso y tu bendición. Nunca olvide que Dios siempre, nunca olvides esto, Dios siempre está buscando adoradores, ya lo dijimos, verdaderos adoradores. Y la adoración no será genuina
si tu relación, es decir, si tu altar está en ruinas. Oye bien, si tu relación con Dios, te repito, no está bien, es difícil que puedas entonces tener una verdadera adoración para Dios. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces con esto de las redes sociales y con todo este asunto de la virtualidad? Muchas veces vemos cualquier cantidad, y sobre todo en esto de las relaciones de parejas y todo este asunto, vemos cualquier cantidad de frases, de emoticones, de corazones, pero la pregunta es, ¿será que todo eso que plasman en la pantalla es real? ¿Será que todo eso que plasman es cierto? ¿O cómo está esa relación cuando nadie la ve? Querer mostrar, querer aparentar es fácil, pero cuando Dios mismo se encarga de husmear, de meter su mano, puede encontrarse con sorpresas, puede encontrarse con cosas no deseadas. Y creo que lo mejor es que de una manera voluntaria, que podamos nosotros tomar la decisión de querer levantar nuevamente esa adoración, de ser genuinos cada vez que nos acerquemos a Dios. ¿Y sabías que hay muchas formas de adorar a Dios? Tu servicio es una forma de adorar a Dios. Cuando tú eres fiel con tus diezmos y ofrendas, es una forma de servir, de adorar a Dios. Hay muchas formas de adorarlo. Y Dios busca que en cada una de esas formas tú seas sincero, yo sea sincero. Termino con esta pregunta. ¿Cómo está hoy tu altar? Piensa en esto. Esto es algo trascendental y es muy serio. ¿Cómo está hoy tu altar? ¿Cómo está hoy? ¿Será que en tu altar está lleno de cosas que no son? Lleno de angustia, de preocupaciones, de cosas y de eventos que no van en ese lugar. Porque recuerda que al altar se llevaban los holocaustos, los sacrificios, para poder honrar a Dios, para perdón de pecados, muchas cosas. Era un lugar exclusivo, era un lugar solamente dedicado a Dios. No podían haber cualquier cantidad de elementos o situaciones que no correspondían al mismo. Bueno, ¿será que en ese altar que rindes a Dios, qué hay? ¿Qué puede encontrar Dios? No, ¿qué va a encontrar la gente? No. ¿Qué va a encontrar Dios? Si hoy mismo decidiera preguntarte. Pues bien, ese es el desafío para tu vida en esta noche. ¿Edifica o restaura? Oye bien, edifica. ¿Por qué te digo edifica? Porque quizás tú no tienes una relación con Dios. La verdad no la tienes. Tú crees tenerla, pero cuando pasas el filtro de la palabra, tú sabes que en realidad no la tienes. ¿Edifica o restaura? ¿Por qué restaura? Puede ser que sí la tuviste, pero tu relación está en ruinas. ¿Edifica o restaura tu altar de adoración a Dios? Esa debe de ser tu mayor prioridad. Yo sé que tú tienes muchas prioridades y creo que hace semanas atrás hablamos de ello, pero que tu mayor prioridad ahora sea conectarte nuevamente con Dios. Edificar si no tienes una relación. Reconstruir si la tuviste y la abandonaste, la dejaste por ahí. Es el momento de hacerlo. Esa ahora debe ser tu mayor prioridad. Si tú le das prioridad a lo que necesitas, créeme que Dios le dará prioridad a tus sueños. Dios le dará prioridad a tus metas y a muchas cosas que tienes en tu corazón. ¿Qué tal si oramos en esta noche? ¿Qué tal si le damos gracias a Dios en este tiempo? Padre, esta noche te damos muchas gracias, Dios, por darnos esta bellísima oportunidad de poder estar hoy reunidos a través de estos dispositivos, Dios, pero que hay algo trascendental y es tu palabra. Gracias porque tu palabra transforma, tu palabra cambia, tu palabra nos bendice, Dios, y es lo que hoy ha sucedido con cada uno de nosotros. Te pedimos hoy de manera muy especial, por favor, que nos ayudes a mantener una relación firme, sólida, clara con Dios. Ayúdenos a mantener ese lugar de adoración, esa relación contigo en óptimas condiciones, Señor. Padre, guíanos en cada momento, en cada paso que demos, y que antes de emprender cualquier cosa, antes de ser un ejemplo, antes, Dios, de querer dejarnos usar por ti para cosas grandes, permítenos poder entonces mirar cómo está nuestra relación contigo. Ahí nos daremos entonces cuenta de todo lo que tú podrás hacer en nuestra vida. Padre, gracias te damos en esta noche maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.